Es una bendición estudiar la Biblia y cada vez que la estudies puedas reconocer que Dios es fiel, hermanos. Todos los atributos de Dios que hace tiempo, hace unos meses estudiamos, creo que fue un glorioso estudio, el poder reconocer en la Biblia quién es Dios. Y uno de los atributos que más me gusta leer en la Escritura es el atributo de la fidelidad de Dios. Y gloria a Dios, mis hermanos, que Dios es fiel. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 nos dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Comienza el texto al decir: fiel es Dios. Amén, hermanos. No cabe duda, no importa el día que abras la Biblia y leas este texto, cualquier día de la semana, cualquier hora del día, seguirá expreso que Dios es fiel, mis hermanos, y gloria a Dios por eso. Y nos dice la Escritura: por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y si Dios no fuera fiel, tú y yo ni siquiera pudiéramos tener una comunión con Cristo, pero gloria a Dios que Él es fiel, y es por eso que hemos mantenido por su pura gracia, hermanos, una comunión con Jesucristo. Qué bendición leerlo, pero más allá que leerlo en estas sagradas páginas, poder reconocer en tu vida, hermano, que no solo lo has leído, sino que tú con convicción lo has llevado no solo de la teoría al campo práctico. Y tú puedes reconocer que este texto es veraz. Tú puedes reconocer, hermano, a lo largo de la vida que llevas de cristiano, que nuestro Dios es fiel y siempre ha sido fiel, mis hermanos. El que Dios sea fiel implica el pasado, el presente y el futuro. El texto es muy claro: fiel es Dios. Otro de los atributos de nuestro Dios es que es inmutable, lo cual significa que es imposible que Dios cambie. Lo cual dice Santiago, en el cual no hay sombra de variación. No puede variar, hermanos, ni un milímetro en su esencia. Si Dios dice que Él es fiel, el inmutable Dios siempre será fiel, hermanos. Amén. Dios es fiel, incambiante, inmutable. Desde nuestra salvación ha sido fiel. ¿Sabes por qué vamos a ir al cielo el día de nuestra muerte? Porque Él es fiel en preservar la salvación, hermanos. Gloria a Dios que no estamos en una iglesia que ponen en juego tu salvación cada domingo, o si hiciste suficientes buenas obras para volver a merecerte el cielo, porque incluso si hayas hecho buenas obras toda tu vida y toda la semana, seguiríamos siendo indignos de ir al cielo. Pero hermanos, por la fidelidad de nuestro Dios, al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad. Y Él es fiel, y gloria a Dios, hermanos, que la salvación depende de Cristo y Dios es fiel, mis hermanos. La Escritura dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si tú vienes en esta noche y aún no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, no te salgas de este lugar sin Cristo, porque Él es fiel para salvarte, perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. Es triste que muchas religiones enseñen que la salvación dependa de uno. Y realmente, hermanos, solamente hay dos religiones. No, pastor, yo he escuchado mucho más de 4. Realmente solo hay 2 religiones, hermano. Está la religión de las obras, está la religión de la gracia a través de la fe puesta en Jesucristo. Todas las demás es obras, y solo hay una que es a través de gracia en Cristo. Quien enseñe la otra es una enseñanza antibíblica y le roba completamente la gloria a Dios. Ninguna obra humana es digna de merecer el cielo. Nadie en esta vida puede hacer más buenas obras que malas. La Biblia enseña que solamente hay un camino, y ese camino es Cristo, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Primeramente hablaremos de la fidelidad de Dios, pero ten en mente a través de cada texto que vayamos leyendo y pregúntate: ¿yo le soy fiel a Él? Hebreos 2:17 dice la Biblia: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y, fíjense lo que dice, fiel sumo sacerdote. Él es fiel en perdonar nuestros pecados, hermanos, y dice la Escritura
en lo que Dios se refiere, fíjense, para expiar, para perdonar, para darnos la salvación, los pecados del pueblo. El cristianismo no pone su fe en sí mismo, el cristianismo pone toda su fe exclusivamente en Cristo, hermanos. El cristiano ha puesto toda su fe y confianza en Jesús y descansa en la salvación que depende completa y absolutamente de Cristo, hermanos. Ahora, no te quede duda, hermanos, si esa salvación es genuina, nos va a mover a hacer obras, hermano. Nos va a mover a hacer algo, no para ganarnos el cielo, sino en gratitud a que Cristo murió por nosotros, hermanos, nos llevará al cielo. En gratitud le servimos. Pero no estamos buscando la salvación. La salvación ya no la dio Cristo, hermanos. Cuando murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. La salvación le pertenece a Cristo. Número uno, hermanos, sabemos que Dios es fiel. Que número uno, hermanos, Él ha sido fiel en preservar, en guardar nuestra salvación. Tan solo en eso, que es el abecedario de un cristiano, pero en eso nos damos cuenta cómo Dios es fiel. Punto número dos, hermanos, Dios es fiel no solo en nuestra salvación, sino para afirmarnos y guardarnos del mal. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Es bueno que usemos nuestras Biblias, hermano. Y nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y qué bendición que incluso en estos días, hermanos, cuando no podíamos abrir la iglesia hace unos cuantos meses y solamente se le predicaba a la cámara, incluso en esos días, hermano, la palabra de nuestro Dios seguía corriendo y siendo glorificada, y siempre lo será, como se predicó en esta mañana, porque la palabra de Dios no está presa. Y comienza a decir este texto, y entre comillas, hermanos, la Biblia dice que debemos orar para que corra. Ahora, yo me atrevo a decir, incluso si no, como quiera la palabra de Dios va a correr. Pero cuánto más, mi hermano, si el pueblo de Dios se junta a orar para que la palabra de Dios corra, hermanos, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Siguiente texto dice: y para que seamos librados de hombres perversos. No toda la gente allá afuera es buena o tiene buenas intenciones, también hay hombres perversos y malos. Y fíjate, hermanos, porque no es de todos la fe. Y me encanta cómo abre el verso 3. Pero fiel es el Señor. El verso 2 dice: hay gente perversa, hay gente mala, pero dice: hey, pero recuerda que tienes un Dios fiel. Dios no es fiel solamente en nuestra salvación, que sería suficiente para alabar la fidelidad de Dios, pero Él es fiel, mis amados hermanos, en guardarnos del mal. Siempre me gusta decir esta frase y siempre debería conmovernos. ¿De cuántas veces nos ha librado Dios que ni cuenta nos hemos dado? Y nadie tiene la respuesta, mi hermano. Tú no sabes qué iba a pasar antes de que vinieras a la iglesia. Sin embargo, Dios ha sido fiel en guardarnos hasta este día del mal, hermanos. No solo es fiel en mi salvación, también es fiel en guardarme, hermanos. Nos afirma en estos días, leyendo su palabra para conocer más a Dios, y nos dice: Él es fiel, nos va a afirmar, nos va a cimentar, hermanos, y nos guardará del mal. Solo Dios puede afirmar y cimentar un creyente. Eso es a través de la lectura de su palabra, como lo prediqué en esta mañana. Dios nos guía en este mensaje, hermanos, a alabar su fidelidad. Isaías capítulo 25, versículo 1, mira lo que dice Isaías. Isaías 25:1 nos dice la Escritura: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos, ¿qué son sus consejos, hermano? Son verdad, porque la palabra de Dios es fiel, es inmutable y siempre seguirá estando, hermanos. Y Isaías alababa y exaltaba su nombre porque su consejo, porque su palabra es fiel, hermano.
Su palabra es verdad y su palabra es firmeza. Alábalo en tu corazón por lo que Él ha hecho, hermanos, por su palabra. Dios nos da el corazón que tenía Isaías. Sabes que el simple hecho, hermanos, de tener este libro en nuestras manos es suficiente hecho para alabar la fidelidad de Dios. Y como lo prediqué en esta mañana, que incluso gente ha querido quemarla o incluso gente la ha quemado. Sin embargo, jamás podrán detenerla, hermanos. Y me encantó aquella manera de pensarlo. Es como el agua, si tú tratas de ponerle el dedo en la manguera, hermano, no la detienes, sale más presión. Y cuando la gente ha tratado de detener este glorioso libro, simplemente sale por más fuerzas y con más presión, hermanos. Isaías alababa la fidelidad de Dios no solo por nuestra salvación, sino por tener su palabra, por haberla preservado, hermanos. Generación va, generación viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto nos habla que tenemos un Dios fiel, hermanos. Simple hecho de tener su palabra en nuestras manos. Hermanos, por favor, en estos días, yo sé que hay muchas dificultades, pero no tomes el camino de la queja. Busca el camino, hermanos, de alabar su fidelidad. Y vaya que estos días se prestan más porque es aniversario, pero no hay que esperarnos a que sea un aniversario. Simplemente mañana alaba su fidelidad, hermano. Mira lo que dice Salmos capítulo 89, versículo 5. Si tú ves en los salmos, muchos de los salmistas alababan su fidelidad, hermano. Por eso tenemos himnos como "Oh tu fidelidad". Y es un canto para alabar la fidelidad de Dios. La Biblia nos dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Incluso los cielos, hermanos, celebran sus maravillas. También la congregación de los santos, hermanos, de nosotros debemos alabar su fidelidad, hermanos, amén. Que debemos alabarlo. Si tan solo tú piensas en lo que es que tú seas salvo, es suficiente razón, hermanos, para alabar no solo este domingo, hermanos, para que alabes perpetuamente al Cordero, hermanos. Salmos capítulo 36, versículo 5, miren lo que dice este texto. Salmos capítulo 36, versículo 5 nos dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y después nos trata de describir una pizca, hermanos, de la fidelidad de Dios. ¿Y tu fidelidad hasta dónde alcanza, hermanos? Hasta las nubes, hermano. Me encantan estos salmos, hermano, que solamente alaban la fidelidad de su Dios. Su fidelidad llega hasta las nubes. Cuán grande su misericordia y cuán grande su fidelidad. Salmo 119, versículo 89. Fíjense lo que dicen estos dos textos, 89 y 90. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tú. Y fíjense lo que dice: fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, hermanos. Y si esta tierra no ha sido destruida, ha sido simplemente por la fidelidad de Dios, porque Dios ha dicho: no es el tiempo que venga. Su fidelidad no solo abarca tu generación. Tú y yo un día nos vamos a ir, hermanos, pero la fidelidad de Dios seguirá mucho más adelante de nuestra vida. La fidelidad de Dios es mucho más grande, hermanos, y aparte es incomprensible. Por eso solo nos queda alabar su fidelidad. Espero que cada versículo, que podamos ver lo fiel que Dios ha sido contigo, nos sintamos por un lado con mucho gozo y por otro lado llenos de vergüenza. Porque no tenemos, hermanos, ni la mitad de la fidelidad que el Señor tiene para con nosotros. Predicamos de la fidelidad de Dios a nosotros y decimos amén, gloria a Dios, pero ¿qué tal tu fidelidad a Dios, hermano? Y este será el tema, hermanos, en la conferencia. Hermano, ¿has sido tú fiel a Dios? ¿Has hecho todo lo que Dios te ha pedido?
en todas las áreas que te lo ha pedido. Espero que sintamos vergüenza, hermanos, en estos días al dudar de su cuidado. ¿Será que Dios me va a cuidar la siguiente semana? Eso no está en juego, hermanos. Dios es fiel. Al dudar su provisión, al dudar su soberanía, ¿será que Dios está al tanto de mi vida? Entonces yo te pregunto a ti, ¿será que está todo el mundo menos tu vida? Es una blasfemia, mi querido hermano, dudar de la soberanía de nuestro Dios. Nuestro Dios está tan al tanto y tan en control. Desde el movimiento de un insecto, porque no hay nada más pequeño que Él no pueda ver, hasta el movimiento de una pandemia mundial, porque no hay nada más grande que Dios, hermano. Sintamos vergüenza si dudaste de su cuidado. Su fidelidad es de generación en generación. Todo en este mundo puede cambiar, excepto una cosa: la fidelidad de Dios, hermanos. Fiel es Dios. Dios sigue siendo fiel, y escúchame, hermanos, incluso en nuestra angustia. Tenemos esta idea muy mediocre de pensar que Dios es fiel cuando me va bien. No, hermano, Dios es bien incluso cuando me va mal. Dios es fiel siempre, y Dios siempre sabe lo que hace. Mira lo que dice Salmos 121:1. Salmos capítulo 121:1. Un salmo muy familiar, nos dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista estaba angustiado, preocupado. Tal vez tú has perdido el sueño. Nos preguntamos qué va a pasar. ¿Será que Dios va a ser fiel mañana? ¿No te parece una grosería la pregunta, mi hermano? Y el salmista se contesta a sí mismo en el verso 2: mi socorro viene, y aparte viene de Jehová. Y de paso lo alabó, hermanos, que hizo los cielos y la tierra. No solo el cielo es donde vemos ahí las nubes. Los cielos es donde mora Dios, hermano. Y después fíjate su convicción, hermanos. Versículo 3, después de reconocer la fidelidad de Dios, Él dijo: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermano, ¿te das cuenta que Dios nunca se duerme? Dios es perfecto. ¿No te da gusto, hermanos, que ni siquiera hay un cerrar de ojos, hermano, y que se le escape algo a Dios? Sus ojos nunca cierran, y Él está al tanto de sus hijos. Hermanos, ¿cómo no alabar la fidelidad de nuestro Dios? Dios nos ayude a comprender tan solo un poco más la grandeza de su fidelidad, cuán grande e incomprensible es la fidelidad de nuestro Dios. Muchas veces asociamos la fidelidad de Dios con suplir nuestras necesidades físicas o económicas, y lo encerramos solo en eso. Y qué equivocados estamos cuando pensamos solo de esa manera, porque la fidelidad de nuestro Dios va mucho más lejos de allá en ayudar nuestras necesidades. Es mucho más allá que eso, hermanos. En este mundo en el que vivimos, rodeado de tanta gente mala, hermanos, inicua, problemas que ya ni siquiera a uno le sorprende ver tantas cosas en las noticias. Mira lo que dice, hermanos, 2 de Tesalonicenses 3:3 nuevamente. Su fidelidad nos confirma a través de su palabra. Fíjense lo que nos confirma. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En el momento de la tentación, en el momento de que este mundo seduce nuestros deseos carnales, y la Biblia dice que somos atraídos y seducidos. Oh, hermanos, qué fiel es Dios, y nos recuerda algún texto, hermano. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Dios es fiel, hermanos, incluso en el momento que estás a punto de resbalar. La fidelidad de Dios es grande, y te recuerda algún texto, hermanos. Y Dios es fiel, nos afirma y nos guarda del mal, hermanos. Gloria a Dios por eso.
Si no fuera por la fidelidad de Dios, ninguno de nosotros estaremos en la iglesia en esta noche, hermanos. No es nuestra entrega, es su fidelidad, hermano. Qué bendición predicar de un Dios fiel, mis amados hermanos, incluso en nuestros días de tribulación. Qué bendición que Dios dice: ¿qué crees? El martes ya no voy a ser fiel. Oh, gloria a Dios, no importa el día que sea, Dios es fiel. Primera de Corintios 10:13, miren lo que dice. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando de la fidelidad de Dios, nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, cualquier tentación que pueda venir a tu vida puede ser vencida. Te lo voy a repetir. Cualquier tentación que venga a tu vida puede ser vencida. Y no es con el yo puedo, nosotros no podemos, hermanos. Por eso a continuación dice: pero fiel es Dios. Pero Él sí puede, hermanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Todo lo que hemos pasado en la vida, sea mucho o sea poco para alguien, todo Dios lo ha permitido. Y a veces uno puede preguntarse: pero entonces ¿a poco usted cree que Dios permitió todo lo que le pasó a Job? Por supuesto que Dios lo permitió, hermano. ¿Y por qué Dios permitió todo eso? Porque le dio la suficiente fidelidad a Job para que aguantara eso. ¿Sabes por qué no nos ha pasado todo lo que le pasó a Job? Porque probablemente no aguantaríamos, hermano. Dios sabe hasta dónde permite las situaciones en nuestra vida. Y cualquier cosa que te haya pasado en estos días, Dios lo permitió. Y Dios nunca va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y dice la Biblia: sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué dice, hermanos? La salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Cuando somos tentados por Satanás o por nuestra propia carne y deseos pecaminosos, o incluso cuando Dios nos prueba para crecer, porque es muy distinto la tentación que la prueba. La tentación viene del diablo para destruirnos, la prueba viene de Dios para fortalecernos, y Dios es fiel en las dos, hermanos. En el momento de la tentación, Dios es fiel. No solamente te va a dar la fuerza, hermanos, sino que la Escritura dice que también te va a dar la salida. Gloria a Dios por eso, hermanos. Muchas veces he escuchado a predicadores, hermanos, y predican y dicen: agárrate de Dios, y por ahí alguien dice amén, hermano. Si se tratara que yo me agarrara de Él, ya me hubiera caído hace 10 años, mi hermano. Es su fidelidad lo que nos ha sostenido, amada iglesia. No es que tú te agarres de Dios, es que Dios te ha sostenido hasta este día. Fiel es Dios. No nos queda más que alabar su fidelidad. Un Dios fiel, hermano, de generación en generación. La fidelidad de Dios, hermano, no solo es para cuando todo va bien, hermano. ¿Sabes que debes alabar su fidelidad incluso cuando te castiga y disciplina? Porque aún ahí Él plasma su fidelidad. Salmo 119, 75, mira lo que dice, hermanos. Salmo 119, 75 dice la Escritura: conozco, oh Jehová, que tus juicios, ¿qué son, hermanos? Y conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo, hermanos? Hermanos, cuando sentimos aflicción, ¿Dios es fiel? Hermano, ¿por qué nos sorprende sentir aflicción? La Escritura dice tantas veces: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y después le añade, hermanos, sino gozaos, porque somos participantes en sus padecimientos. Conforme a tu fidelidad me afligiste. La fidelidad de Dios no solamente es para mi salvación. La fidelidad de Dios no solamente es para preservarme del mal, aunque gloria a Dios que nos ha preservado hasta este día. Pero la fidelidad de Dios, hermanos,
también incluye su aflicción, que Él permita disciplina en nuestra vida. Y solo toma un dedo del Señor, hermano, sentir la aflicción. Y también es parte de su voluntad. Y nuestro cristianismo debe madurar, hermanos, que no solo cuando todo está bien. No, hermanos, cuando Él permita aflicción en mi vida, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo fiel, hermano. Porque lo hace para mi bien y para mi crecimiento y para mi madurez, para mi dependencia de Él. Hermanos, no menosprecies la disciplina de Dios, porque cuando Él nos disciplina es como un padre que ama a un hijo. Él no quiere que andemos ahí por cualquier camino, viviendo como sea. No, hermanos, gloria a Dios que Él nos disciplina si andamos mal. Y alaba su fidelidad cuando lo hace. Porque si no te amara, te diría, pues ve y haz lo que quieras, pero tenemos un Dios que no es solapador, hermanos. Tenemos un Padre que nos ama, que nos disciplina y nos dice, por ahí no va la cosa. Y tenemos las cuerdas de amor o tenemos el aguijón, hermanos. Cualquiera de las dos funciona muy bien. Yo creo que es más buena la cuerda de amor, hermanos, Esa es voluntaria. Si queremos la otra, también es muy eficaz, hermano. Pero Dios es bueno cuando usa cualquiera de ellas para traernos nuevamente a Él mismo. Alaba la fidelidad de Dios, hermanos, incluso cuando Él pueda afligirnos. Alaba su fidelidad, hermanos. Nunca lo dudes. Date cuenta que es necesaria. Derrotas, días malos, desánimos, hermanos, son necesarios en el camino cristiano. Y la mayor parte, y si somos honestos, cuando más nos acercamos al Señor es cuando más problemas tenemos, hermano. Su aflicción, hermanos, me indica de su fidelidad también. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. La Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, miren lo que dice a continuación, Él es fiel, hermanos, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces tú le has prometido a Dios, ahora sí, Señor, voy a hacer tu voluntad? Ahora sí, Señor, esos 3 capítulos no los voy a perder cada día. Ahora sí, Señor, no me voy a acostar antes de que pase tiempo en oración. Y tal vez le fallaste nuevamente, hermano. Y dice este texto, si confiesas tus pecados, y ni siquiera dice pecado, hermano, dice pecados en plural, más de uno. Él es fiel, hermanos. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Porque lo merecemos? No, lo único que merecemos es el infierno, y sin escala al purgatorio, hermanos. A lo mejor al limbo. Ya me pusieron atención otros 3 acá, gloria a Dios. Sí están atentos. Nos perdona porque Él es fiel, hermano. No solamente es fiel, hermano, si cuando tú fallas, tú debes de ir a Dios, hermano. ¿Sabes cuál es el error más grande cuando un cristiano peca? Alejarse de Dios. Hermano, cuando peques, acércate más a Dios y pídele que te restaure y que te ayude y que vuelvas a tener la comunión con Dios que tú sabes que debes tener. Y cuando tú confiesas tu pecado, la confesión hace más que limpiarte, hace más que perdonar tus pecados, perdón. Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, casi siempre ahí dejamos el texto, pero después dice, y limpiarnos. Ya salimos de una religión, hermano, que tienes que ir a un hombre, a un padre que se viste como madre, que no tiene potestad de perdonar tus pecados. Solo hay uno que puede perdonar tus pecados, hermano. Y con Él debes ir. Y cuando tú vas y confiesas tus pecados delante de un Dios santo, no solo es fiel, hermanos, Él te limpia, Él perdona tus pecados y te limpia. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios, hermanos, amén. Yo no sé si le has fallado en estos días, solo tú y Dios lo sabe, pero si tú le has fallado, hermano, y no le llames pecado grande y pecado chico, pecado es pecado, hermano. Confiésaselo, hermano. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Él es fiel. Ahora, claro, si tenemos que ser disciplinados, lo seremos.
sin embargo con un buen fin, hermanos, para estar en su voluntad, en su obra, cerca de Él. Y nos hace más que perdonarnos, sino limpiarnos para alejarnos de ese pecado, hermano. Y si te preguntas en esta noche, ¿será que Dios pueda perdonar mi frialdad? Porque eso también es pecado. ¿Será que Dios pueda perdonar mi indiferencia? Porque también eso es pecado. ¿Será que Dios pueda perdonar mi ingratitud? La respuesta es: Él es fiel, hermanos. Él es fiel, hermanos. Pero debes ir a Él. Pero reconoce que Él es fiel, hermano. Sobre este atributo, Lamentaciones capítulo 3, verso 22, probablemente es el texto más conocido y glorioso sobre la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3:22 nos dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Gloria a Dios, hermanos. Y ahí le añade este premio: grande es tu fidelidad, hermanos. Qué digno tema alabar la fidelidad de nuestro Dios, hermanos. Y después que nos dice grande es tu fidelidad, mira la decisión de este hombre, hermanos: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y es de este himno, hermanos, que aquel escritor sacó aquel hermoso himno: grande es tu fidelidad. Y qué letra, hermanos, solo escúchala. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Y luego ese glorioso coro, hermanos: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Te imaginas lo que sentía el escritor, hermanos? Esa solo es la primera estrofa, hermanos. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y porque siempre eres fiel. Tercera estrofa: tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Qué bendición, mis amados hermanos, que tenemos un Dios fiel. Por eso el escritor dijo: mi porción es Jehová. Tengamos esa convicción en nuestro corazón esta noche al decir: mi porción es Dios, hermano. Ese Dios fiel que me dice la Biblia. En estos días difíciles, tantos días de cambio, recordemos que nuestra confianza está en una persona y que Dios es fiel, hermanos. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice la Escritura: mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, sin menguar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El escritor, algunos creen que es Pablo, pero el escritor de Hebreos nos exhorta, nos motiva a estar firmes, sin fluctuar, sin variar. ¿Por qué? Porque es fiel el que nos prometió. ¿Fieles a qué, pastor? Siguiente texto, versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de... ¿Dios es fiel, hermanos? ¿Tú eres fiel? Si ves, la fidelidad de Dios, hermanos, debe motivar mi fidelidad
a serle fiel a Él. Nuestra fidelidad a Él es completamente incomparable a la perfección de su fidelidad, pero yo deberé esforzarme, hermanos, lo más que yo pueda a ser fiel a mi Dios. No, debemos ser fiel a congregarnos si tengo ganas o no tengo ganas. No, gloria a Dios por esos días que dices, quiero ir a alabar a mi Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano, amén. Pero cuando estés con sueño o estés cansado, como quiera ven a la iglesia y alaba a Dios, hermano. Por ahí como 5 amenes, hermano. Y ya también se abrieron los cultos el miércoles, hermano. Algunos no sabían, ¿verdad? Bueno. Dios es fiel, amén, hermanos. Nosotros somos fieles a Dios. Como algunos, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y nos manda a hacer algo muy específico el escritor, sino debemos exhortarnos. ¿A qué, hermanos? A congregarnos, a hacer la obra de Dios. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano. ¿No crees que aquel día glorioso que Él venga por nosotros ya se acerca? Entonces debemos exhortarnos más y más a seguir haciendo la obra de Dios. Qué bendición que Dios es fiel, hermanos. La motivación más grande para su servidor de venir a la iglesia en esta noche es una: mi Dios ha sido fiel conmigo. ¿Cómo yo no voy a ir y serle fiel a mi Dios? ¿Sabes cuál es la mejor motivación para ti, hermanos, para todo lo que hagas para Dios? Es una: Dios ha sido tan fiel conmigo. ¿Cómo no voy a ser fiel yo a Dios? No nos debe caber la más mínima duda de su fidelidad, hermanos. Pero el mensaje es: nosotros también le somos fieles a Dios, hermano. Los hombres de este libro, los hombres de Dios fueron fieles, hermano. Aquellos jóvenes hebreos estaban dispuestos a ser enviados a los leones y fueron fieles, hermano, sin importar el precio. Noé, haciendo el arca, estuvo dispuesto a sufrir burlas. La gente se mofaba de lo que hacía, ahí vas otra vez por otro animal, ahí vas otra vez por la madera. A él no le importó, él fue fiel. Nehemías fue fiel a construir el muro. No importa que viniera un Sanbalat y un Tobías a burlarse o poner en poco lo que él estaba haciendo. Él dijo: tú, Sanbalat y Tobías, sigue haciendo lo que tú quieras o decir lo que tú quieras, pero yo voy a hacer el muro que Dios me mandó a hacer. Y los hombres de Dios, hermanos, en este libro fueron fieles. Te guardo la frase que he repetido en ocasiones. Te la repito. Dios puede hacer mucho más con fidelidad que con talento. A veces uno dice que no tengo el talento para tal cosa. Dios no te pide talento, Dios te pide fidelidad. Y cuando tú le crees a Dios, hermanos, si das el paso por fe, vas a ver que cómo Dios nos va a dar la capacidad para hacer eso que Dios puso en tu corazón. Hermanos, qué ejemplo tan más glorioso que Jesús. Miren lo que dice Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ya solamente me faltan 45 minutos, hermano. Amén, hermanos. Ya estamos aterrizando el mensaje. Filipenses 2:8, fíjense, hablando de Cristo, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Y hasta dónde fue obediente Cristo? Hasta la muerte. Y la muerte más vergonzosa que había en esos tiempos, hermano. El castigo romano más fuerte que podía haber, la burla más grande. Y qué ejemplo, hermanos, tan enorme nos dejó Cristo de ser fieles hasta la muerte. ¿Sabes por qué Él nos puede escribir en Apocalipsis 2:10? Ahora a ti te toca ser fiel hasta la muerte. ¿Sabes por qué lo puede demandar? Porque Cristo nos dejó el ejemplo de fidelidad hasta la muerte, hermano. Seamos fieles a Dios en todo lo que nos pide. No solo seamos fieles a Dios por temporadas, no solo seamos fieles si es conveniente. Decide hoy en tu corazón, en esta noche, antes de salir de esa puerta: voy a ser fiel a Dios, voy a ser fiel a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y ahora sí llegamos al versículo de nuestro aniversario, Apocalipsis 2:10.
Al entrar el siguiente domingo, por ahí van a ver una lona enorme y dice lo que dice la última parte del texto, pero nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y eso es lo que vas a ver ahí en la lona en grande, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Cristo no nos pide algo que Él no hizo primero. Él nos dejó una huella, hermanos, bastante grande a seguir. Y dice ahí en Primera de Pedro: sigue mis pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? Pudiera empezar una serie de mensajes sobre las pisadas de Cristo. Pero una de ellas, hermano, y la más clara, de las más claras en la Biblia, fue su fidelidad. El Señor fue fiel hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo le vamos a ser fieles tú y yo, hermano? A veces la situación se pone difícil, hermanos, y en el mismo ministerio de Cristo, hermanos, cuando Cristo predicaba literalmente en un cuerpo judío, allí en Juan 6:66, algunos de sus discípulos se apartaron, hermano. Dios nos dé la convicción, hermanos, para ser fieles en las buenas y en las malas, en salud, en enfermedad, cuando todo está bien, cuando hay problemas, y serle fiel a Dios por una sola razón: porque Dios es fiel con nosotros, hermanos. Amén. Guarda esto nuevamente en tu corazón: cualquier cristiano puede ser fiel un domingo. Aunque no sea cristiano, puede ser fiel un domingo. Cualquier cristiano, hermano, puede ser fiel una semana. No es difícil, hermano. Creo que cualquier persona puede ser fiel un mes. También creo que pueden ser fiel un año. Pero ya cuando empezamos a sumarle años, hermanos, o incluso, como decía mi director de instituto bíblico, Dr. Jim Jorgensen, el cristianismo se mide en décadas. Ahí es otra cosa, hermano. El cristianismo se mide en décadas, hermano. Y esa es una frase humana. ¿Quieres la frase bíblica? Sé fiel hasta la muerte. Ahí ya no entra décadas, ahí es hasta que te mueras, hermano. Y ese es el parámetro del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Muy fácil: seámosle fiel a Dios el tiempo que Él nos dio la salvación. ¿No te parece justo, hermano? Si Él ha perdonado nuestros pecados, si Él nos va a llevar al cielo el día de nuestra muerte, si Él ya nos dio toda la eternidad, ¿no es sensato decir: te voy a ser fiel el último día de mi vida? Y no es que yo lo decida, yo me propongo, y no, hermano, que Señor, que tu gracia me conceda serte fiel hasta el último día. En esta vida, hermano, solamente busco una cosa. No sé, que en este mundo, hermano, la gente te dice: busca ser lo mejor en todo. No, hermano, simplemente busca ser fiel. No busque ser el mejor padre, solamente sea un padre fiel. No busque ser la mejor madre, simplemente sea una madre fiel. No busque ser el mejor hijo, simplemente sea un hijo fiel. No busque ser el mejor cristiano, hermanos, no existe. Ese es Cristo. Solamente busca ser un cristiano fiel. Yo no busco ser el mejor pastor, hermanos, sé que estoy muy lejos de serlo, pero mi anhelo es uno, hermano: ser un pastor fiel. No busque ser el mejor en nada, hermano. Simplemente busca ser fiel en todo. Es lo único que Dios demanda de ti. Y Él nos dejó ejemplo, hermanos. Sé fiel hasta la muerte. Spurgeon predicaba y decía: qué gran consolación que nuestro Dios nunca cambia. Todo lo que Él era ayer lo es hoy. Lo que nos revela en su palabra hoy siempre lo será. ¿Le tienes miedo al futuro o qué va a pasar? Es porque los ojos están puestos en ti. Nuestros ojos, hermanos, deben estar en su fidelidad. Confiemos y descansemos en la fidelidad de nuestro Dios, hermano. Guarda esto en tu corazón. Si tú no puedes creer en Dios cuando las circunstancias están en contra, entonces no crees en Él. Te lo voy a repetir.
Si tú no crees en Dios cuando las circunstancias están en contra, entonces tú no crees en Él para nada. Yo debo creer en Él cuando todo va bien, y gloria a Dios, hermano, Dios es tan bueno que nos ha dado días tan buenos. Y Él ha permitido aflicciones y Él sigue siendo bueno también en ellas, hermano. Nunca pongas en juego su fidelidad, hermanos. Primera de Pedro 4:19, dice la Escritura: ¿y qué hago si estoy pasando por momentos difíciles? Primera de Pedro 4:19 dice la Escritura: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pero ¿cómo dentro de la voluntad de Dios hay padecimiento? Sí, lo acabas de leer, hermano. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas ¿a quién? ¿No te da gusto que no dice al Creador? Que ya sería bastante glorioso, hermano. Pero le añade al fiel Creador. Sí, es que en toda la Biblia, hermanos, nuestro Dios se describe como un Dios fiel. Siempre será fiel, hermano. Apocalipsis 19:11, dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Apocalipsis 19:11, él termina este libro de Apocalipsis, ya es de los últimos capítulos, y dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo se llama, hermanos? Él se llama fiel. Dios nunca cambiará ni traicionará su santo y glorioso nombre. Y uno de los nombres de Dios es fiel. No nos cabe la más mínima duda, hermanos, a través de tantos textos leídos, y es solo una pizca de todo lo que la Biblia dice, que nuestro Dios es fiel, hermanos. Amén. Y la pregunta para cerrar el mensaje es: ¿tú eres fiel a Dios? ¿Tú has hecho todo lo que Dios te ha dicho? Y si no es así, pidámosle a Dios esa gracia para serle fiel a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.